Polo Democrático Alternativo. Ciudad San Juan de Girón, 26 de julio de 2011, orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta número 743 del 24 de julio de 2011 en la sesión anterior. Segundo, socialización del proyecto de acuerdo número 175 por medio del cual se autoriza al señor alcalde para la constitución de una sociedad de economía mixta del orden municipal y se dicta una disposición presentada por el orden concejal Miguel Rodríguez Medina. Habíamos conocido un poco de voz en la comisión, un poco la argumentación, creo yo, un poco generalizada sobre el aspecto y los aspectos técnicos que concebía el estudio presentado al municipio para sustentar el proyecto de acuerdo 175 que creaba una empresa de economía mixta y que daba unos porcentajes bastante deprimentes para el municipio, como era que la empresa recogía el 55% de la acción y el municipio el 45%. El proyecto 175 es el fruto de ese estudio y es fruto de una interpretación que la administración municipal en cabeza de su señor alcalde le da a las entidades de carácter público y a las entidades y a los organismos que deben prestar un servicio social y un servicio de beneficio a las comunidades, como es el valor agregado que deben tener el carácter público en las funciones. ¿Cómo venía funcionando el recaudo de los tributos, impuestos y sobretasas y multas en el municipio de Girón? Efectivamente lo venía prestando una entidad privada llamada la Grover Network, quien establecía un mecanismo, con quien se estableció un mecanismo de administrar un servicio que consistía a través de la vía de la concesión para prestar el servicio de la comunicación para la administración de información de la Secretaría de Tránsito, del sistema de comunicaciones, facturación, impuesto predial, industria, comercio y demás establecidas en el estatuto tributario del municipio. Ese acuerdo venía funcionando, repito, el último firmado fue el 105 entre el municipio de Girón y la empresa Robin Network S.A. Se venían dando por un tiempo predeterminado de 5 años, si mal no estoy, según el último contrato, y tenía unas cláusulas muy generales que no me voy a detener a detallarlo. Posteriormente, en el marco en que se desarrollaron en Colombia parte de esta, digo yo, feria o ganga o piñata de las privatizaciones, de la cual Girón está bien inmersa, ¿cierto? Porque parte de sus activos han sido entregados o parte de su función al sector privado, con una vieja tesis que ha surgido, bueno, no en Girón, sino en Colombia, pero como estamos aterrizando en este municipio colonial, que es que lo público no sirve, que lo público hay que venderlo, que lo público si lo administramos se lo roban, se lo acaban, se lo dilapidan, etcétera, etcétera. Con ese criterio entonces, y en el marco de las nuevas figuras que estableció la ley 1386, donde señala en sus apartes o en el artículo primero la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos y describe toda la parte conceptual que establece allí y simplemente señala al final en el artículo segundo la vigencia y derogatoria de la presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que decía contraria. Yo me voy a limitar simplemente a referirme a los titulares para no entrar a pormenorizar, porque creo que es importante que la doctora Alba nos precise algunas cosas en detalle. Yo voy a referir no solamente a lo técnico, porque más diría o mal haría si me refiero a eso, no soy experto en eso, simplemente trato de darle una interpretación y aplicarle el criterio político que nos corresponde en esta corporación. Lo primero que hay que decir es que en el acuerdo nos quita una función, señor presidente y compañeros. De hecho, cuando el acuerdo dice facultar al señor alcalde, autorizar al señor alcalde para la creación de una sociedad de economía mixta del orden municipal y se dictan otras disposiciones, de hecho, es una violación a la norma constitucional que le da funciones y las reglamenta en la ley 136, porque son funciones de esta corporación generar, estudiar y aprobar o negar las leyes, los decretos que se establecen a consideración de estudio y, por lo tanto,
nos niegan una de las funciones principales, como es la de debatir ese tema específico y analizarlo sobre lo puntual. ¿Por qué nos quitan estas funciones con estos decretos? Ahí empieza un poco la mordaja que se le aplica a la situación por una sola cosa, porque además que le entregamos las funciones al alcalde, prácticamente lo que hemos dicho, y aquí he sido un poco reiterativo al señalarlo, convertimos a los alcaldes en unos reyesuelos. Es decir, si nosotros que tenemos unas funciones de control político al aparato administrativo, a las funciones del alcalde, le entregamos las funciones, ¿para qué consejo? ¿Para qué proyectos que lleven el criterio de las comunidades para ordenar el municipio? ¿Cuál sería el sentido de entregarle funciones al alcalde para que él dirima los conflictos, dirima el desarrollo de los conceptos que le incluyen los proyectos y nosotros? Ese es el papel del Consejo, compañero presidente y demás compañeros de esta corporación. Efectivamente, esta propuesta lo que lleva implícito es un nuevo ente jurídico. Un ente jurídico que hay que reconocerlo, le da unas mayores oportunidades al municipio, pero no se las da en su totalidad como manda la ley. La ley establece claramente, la 386, claramente que es función del ente territorial desarrollarla, señor presidente. Aquí lo que se va a dar es una expropiación del dinero que el municipio debe recaudar. Recordemos que casi desde la corona, compañeros, desde la corona española, poco después de la independencia, parte de lo que se garantizaron los patriotas, incluso los criollos con ascendencia española, era garantizar la joya de la corona, era el tributo, los impuestos que se establecieron con el tiempo a través de los diferentes mecanismos y que fueron tomando formas ya no tanto de impuestos directos sino de sobretasas, de valores de plusvalía, etcétera, de recaudos de diferentes formas, pero fueron conservados hasta hace muy poco, cuando empezó la descentralización y la reforma de la Constitución del 91, que le fueron despistando, rebanando funciones a los entes territoriales y a las corporaciones públicas. Es cierto que la ley 136 autoriza que haya facultades, pero también es cierto que esas facultades deben ser precisas, concretas y puntuales. Aquí lo que nos pide el proyecto de acuerdo es que facultemos al alcalde para que él cree la empresa economía mixta, y nos señalan unos aspectos de la empresa economía mixta, unas acciones y unos valores de las acciones, y nos establecen unos tiempos. Bueno, y como que entraría a dirimir el Consejo si eso ya se lo entregamos a él en materia de acciones y en materia de cuantificar los valores que se establecen. Es decir, nos dejan la cáscara para que nosotros la administremos. Ese viejo cuento que se tiene, que es que si se lo dejamos al municipio se vuelve dañino, apesta, no sirve, no funciona. Esas son razones bien fundadas. Esas son razones que no tienen precisión en el tiempo. Aquí hay ejemplos concretos en este municipio. Hay que recordar que precisamente una de las razones del capital, cuando impera el criterio de facultar a los gobernantes, lo hace sobre la base de tener una incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre que se refleja acá? ¿Quién garantiza que la empresa economía mixta le da la plena garantía del recaudo mayoritario del municipio? Nadie. Esa es la incertidumbre que se genera con estos proyectos de acuerdo.